Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo cambiar el fondo de una imagen con Photoshop. En este caso vamos a cambiar el fondo de esta imagen, que es el retrato que utilizamos para ver el retoque básico de retratos. Como recordaréis, la bajé de DeviantArt, os aparecerá la dirección en pantalla y la dejaré también en la descripción del vídeo por si queréis bajarla y hacer este tutorial con la misma imagen, o echar un vistazo a la galería de esta fotógrafa que realmente merece la pena. Bueno, pues entonces lo que queremos hacer es cambiar este fondo por algo así, ¿de acuerdo? Y que quede pues bastante realista. Bueno, pues empecemos. Lo primero voy a deshacerme de este grupo, que es donde está el retoque. Y lo primero que hay que hacer es separar a la modelo del fondo. Para ello vamos a hacer una selección. Yo voy a utilizar la herramienta selección rápida, esta que tenemos aquí. Lo único que hay que hacer es buscar un tamaño de pincel más o menos grande, dependiendo de la imagen, y después pintar por la zona de la modelo, la zona que queremos conservar. Y esta herramienta nos irá seleccionando lo que ella considera que es correcto, ¿de acuerdo? Si en algún momento vemos que nos pasamos, que ella nos está cogiendo parte de la imagen que no queremos, mantenemos pulsada la tecla Alt y pintamos por la zona que no queremos. Esto hará que se elimine de la selección. Podemos ir ajustando el tamaño del pincel para diferentes zonas. No tenemos que hacerlo de forma muy precisa, ¿de acuerdo? Después lo mejoraremos. Así que más o menos lo vamos a dejar pues por ahí. ¿De acuerdo? Más o menos por ahí. Así ya me va a valer. Igual por aquí un poquito más. Ahí está. Así ya me vale. Ahora lo que tenemos que hacer es venir a perfeccionar borde, es decir, hacer clic en este botoncito que tenemos aquí. También podríamos entrar haciendo clic derecho y seleccionando perfeccionar borde, esto que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Sería lo mismo que darle clic a ese botoncito. Bueno, se nos va a abrir este panel que tenemos aquí de perfeccionar borde. En principio no vamos a mover ninguno de los parámetros, lo único que vamos a hacer es coger la herramienta pincel esta que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Hacer clic sobre ella y vamos a ajustar el tamaño del pincel manteniendo pulsado la tecla Alt, botón derecho del ratón y desplazándonos hacia los lados. Podemos hacerlo más grande o más pequeño. Vamos a ajustar el tamaño del pincel pues más o menos así, que no entre mucho en el borde, ¿de acuerdo? O sea, que no meta el borde hacia adentro. Y ahora sencillamente vamos a pintar por los bordes de nuestra imagen. De esta forma Photoshop veréis cómo ajusta el borde más o menos bien. También depende un poco de la imagen, de si hay mucho contraste entre el fondo y el borde, de acuerdo, de nuestra modelo en este caso. Pues lo va a hacer mejor o peor, dependiendo, bueno, pues de eso, ¿no? De si tiene el fondo desenfocado, si no, bueno, dependiendo de muchas cosas. Pero en principio resulta bastante efectivo, ¿de acuerdo? Estamos viendo que hay zonas en las que no está haciendo buen trabajo, nos da igual, después lo retocaremos nosotros manualmente, ¿de acuerdo? Esto es simplemente una ayuda. No queremos que nos haga todo el trabajo. Bueno, no queremos. Por mí ojalá lo hiciera, ¿no? Pero no lo hace, entonces, bueno, tendremos que retocar después nosotros manualmente la imagen para conseguir pues el mejor resultado posible. Bueno, como veis aquí no me está gustando cómo está quedando, pero la verdad no lo voy a retocar porque, de hecho, lo voy a eliminar porque está muy enmarañado, me parece que da un aspecto de despeinado que no me gusta nada, con lo cual es probable que después lo elimine. Así que tampoco me voy a parar mucho. Vosotros, si vuestra imagen queréis conservar los pelos, bueno, os paráis un poquito más, pero yo en principio creo que los voy a eliminar, así que no me voy a parar demasiado. Tampoco quiero que dure mucho el tutorial, porque ya va a ser bastante largo, teniendo en cuenta cómo son los tutoriales, con lo que tampoco me voy a parar demasiado. Bueno, así ya estaría, ¿de acuerdo? Si queréis verlo de otra forma, aquí donde dice modo de vista, podéis desplegar y podéis cambiar la forma en que se ve, ¿de acuerdo? Podéis poner, bueno, esta que sería superponer, sobre el blanco, sobre negro, blanco y negro, para ver cómo va a quedar la máscara. Sobre capas, si hubiese una capa detrás ya estaréis viendo cómo quedaría, ¿de acuerdo? Bueno, tenéis varias opciones. Yo en este caso lo voy a dejar sobre negro, que es como estaba, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a venir aquí a los parámetros donde dice ajustar borde. Y lo primero que voy a hacer es suavizar un poco los bordes de esta selección. Para ello voy a aplicar aquí en suavizado, pues un suavizado de 2 aproximadamente, ¿de acuerdo? No os paséis, porque fijaros lo que pasa, veis, queda muy difuminado. Entonces, bueno,
Normalmente con un suavizado bajito suele bastar, ¿de acuerdo? También depende de la imagen. Calar no lo voy a tocar. Contraste tal vez lo aumente un poco. Fijaros lo que se consigue, le voy a dar a tope. Fijaros que nos da unos bordes muy marcados, ¿de acuerdo? Tampoco queremos eso, así que le voy a dar un contraste, pero bajito, tal vez de un 11. Y en desplazamiento de borde, lo que podemos hacer es aumentar el borde de la selección, ¿de acuerdo? Fijaros, o disminuirlo, es decir, meternos hacia adentro. En este caso, yo creo que me voy a bajar un poquito el borde, simplemente para quitar un poco la contaminación que nos queda. Tal vez ahí, alrededor de un -8. Y aquí en salida voy a probar a ver si me conviene activar la opción de descontaminar colores. ¿De acuerdo? La activo y aquí en cantidad voy a aumentar un poquito. A veces funciona bien como está, pero bueno, yo lo voy a aumentar un poquito. Si os fijáis por aquí, por los bordes, vais a ver que hay cierta contaminación del fondo, ¿de acuerdo? Y si lo aumentamos, esta contaminación va desapareciendo. Fijaros por esta zona de aquí. Fijaros, antes y después. Igual en el vídeo no lo veis demasiado, lo voy a aumentar mucho para que se note. Lo voy a dejar por ahí alrededor de un 77. Y ahora, aquí en enviar a, nos aseguramos de tener seleccionada la opción nueva capa con máscara de capa. Le damos a OK y esperamos a que Photoshop nos cree este recorte. Que en realidad, bueno, como veis, no es un recorte en sí, simplemente ha creado una capa nueva con una máscara de capa, es decir, el fondo sigue estando ahí. Si desactivo la máscara de capa manteniendo pulsada la tecla mayúsculas y haciendo clic sobre la máscara de capa puedo activarla y desactivarla. Si la desactivo, vemos que el fondo aún está ahí, simplemente está oculto, ¿de acuerdo? Bien, como ya dije, hay algunos fallos en el recorte, pero bueno, después lo retocaré cuando tenga el fondo porque los veré mejor. Entonces, en principio, el recorte estaría hecho. Ahora lo que tenemos que hacer es añadir el fondo nuevo. Para ello nos vamos a poner en una capa que esté por debajo de esta capa donde está el modelo. De hecho, lo vamos a renombrar como modelo. Y ahora nos ponemos sobre la capa fondo, porque queremos que el fondo nuevo se añada por debajo de la capa modelo, ¿de acuerdo? Nos venimos al menú Archivo y seleccionamos Colocar elementos incrustados. Hacemos clic y seleccionamos la imagen que queremos como fondo. En este caso, yo voy a coger, ¿dónde estás? Esta de aquí. Le damos a Colocar. Ahí me va a abrir el Camera Raw porque es un archivo RAW, con lo cual se me va a abrir. Si lo que tenéis es un JPG, sencillamente se os va a abrir directamente en Photoshop. Si os abre el Camera Raw, le damos a aceptar y esperamos a que nos lo meta. Bien, aquí nos aparece en pequeñito, fijaros. Lo único que tenemos que hacer es posicionarnos sobre cualquiera de estas esquinas, ¿de acuerdo? Y mantener pulsada mayúsculas y Alt. De esta forma, la imagen crecerá desde el medio y no se deformará, ¿de acuerdo? Sencillamente la ajustamos al tamaño que queramos y pulsamos Intro. Bien, ahora voy a posicionar a la modelo aquí, hacia la derecha. Para ello, selecciono la herramienta Mover, que es esta que tenemos aquí, haciendo clic sobre este icono o pulsando la tecla V. Y sencillamente puedo desplazarla. Hay que seleccionar la capa, ¿de acuerdo? Y nos vamos a desplazar, vamos a desplazar a la modelo hacia la derecha. Podríamos hacerlo así, manualmente, ¿de acuerdo? O con las flechas, ¿de acuerdo? Con las teclas de flecha, podemos moverlo de forma más precisa, ¿de acuerdo? Como nos sea más cómodo. Pues por ejemplo, por ahí me vale. No sé si lo estáis viendo, pero me estoy fijando que aquí hay una línea blanca. Voy a hacer zoom para que lo veáis. Fijaros que aquí me aparece una línea blanca. Esto es algo que quedó aquí en la selección. Para eliminarlo, simplemente cogemos y seleccionamos la máscara de capa, este icono que tenemos aquí. Cogemos la herramienta Pincel, con una opacidad del 100%, flujo del 100% y el color negro como color frontal, y pintamos. Y fijaros como ya lo elimino. Bueno, después vamos a eliminar más cosas, pero en principio, bueno, esto es algo que vi que me estorbaba y lo quiero eliminar ahora. Bien, ahí lo tenemos. Esto es algo muy común, ¿de acuerdo? Porque a veces no vamos a ver por aquí que nos quedan bordes o cosas raras. Simplemente venimos aquí y con el pincel lo eliminamos. Bien, ahora vamos a corregir otra diferencia que hay entre el fondo y la modelo.
En este caso es la diferencia de tono. Vemos que aquí tiene unos tonos más fríos, mientras que ella tiene unos tonos rojizos, unos tonos magenta más cálidos, con lo cual se nota bastante la diferencia. Para corregirlo, yo voy a corregir los tonos del fondo, porque esta, como ya he dicho, la hemos utilizado en el retoque de retrato básico, con lo que se supone que ya está como yo quiero, con lo cual lo que voy a ajustar es el fondo a la imagen que yo ya he retocado. Se puede hacer al contrario, ¿de acuerdo? Simplemente habría que seleccionar la capa correcta. En este caso vamos a seleccionar la capa del fondo nuevo, de hecho lo vamos a renombrar como fondo nuevo. Vamos a venir al icono para crear capas de ajuste, hacemos clic y seleccionamos la opción equilibrio de color. Se nos va a abrir este panel que tenemos aquí, en el que podemos variar los tonos de la imagen, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es que esta máscara de capa, como estoy hoy, esta capa de ajuste sea una máscara de recorte. Para ello, en las versiones más modernas de Photoshop, creo que es a partir del CS6, tenemos esta opción de aquí. Hacemos clic y vemos que aquí se nos pone un icono y lo que hace es crear una máscara de capa de la capa inferior, de la capa fondo nuevo. Es decir, todo lo que ajustemos aquí solo va a afectar a la capa fondo nuevo. Vamos a ver cómo, si yo aumento el rojo, vemos cómo el fondo se ve afectado, pero la modelo no cambia, ¿de acuerdo? Solo nos afecta a la capa fondo nuevo. Eso es una máscara de recorte. Vamos a poner otra vez a 0. Otra forma de crearla, bueno, si le damos otra vez aquí, la desactivamos. Otra forma de crearla, si no os aparece este icono, es poner el cursor entre las dos capas y mantener pulsada la tecla Alt. Fijaros cómo el cursor cambia y aparece un cuadrado con una flecha que apunta hacia abajo, exactamente lo mismo que tenemos aquí. Así que nos ponemos con la tecla Alt pulsada entre las dos capas, hacemos clic y como veis ya tenemos la máscara de recorte creada. Bien, vamos a volver a nuestro panel de propiedades de esta capa de ajuste de equilibrio de color. Y lo que vamos a hacer es tratar de ajustar los tonos del fondo para que coincidan con los de nuestra modelo. Como ya he dicho, se ve que tiene tonos más fríos que la modelo, con lo cual vamos a añadir tonos más cálidos. Lo primero que tenemos que fijarnos es que aquí en tono tenemos seleccionado medios tonos, ¿de acuerdo? Y después, ahora, pues por ejemplo, le voy a añadir rojos al fondo. Vamos a ir poco a poco con el método de prueba y error, ¿de acuerdo? Vamos a añadir un poquito de magenta y un poco de azul, porque aquí también veo en las sombras que hay un tono azulado, así que voy a añadir también un poquito de azul. Tal vez algo más de rojo por ahí y un más azul por ahí. Magenta, no, magenta está bien por ahí. Bueno, pues así ya me gusta cómo queda. Vamos a ver cómo era antes y cómo está después. Veis que tenemos un tono más equilibrado con la modelo. Fijaros, antes tiene unos tonos verdosos y azulados, después cómo ha cambiado el tono para coincidir con el de ella. Bueno, pues ahora que ya tenemos nuestro tono ajustado, vamos a fijarnos en otro detalle que delata que esta foto es un montaje. Si nos fijamos, la cara está perfectamente enfocada, pero si nos venimos a este hombro que está un poco retrasado, nos fijaremos que ya está desenfocado. Esto nos está indicando que esta imagen tiene una profundidad de campo muy pequeña, muy corta. Y de hecho, si vamos a la original, veremos que el fondo está totalmente desenfocado. Con lo cual, cualquiera que se fije en este detalle va a saber que si esto está desenfocado, el fondo no puede estar enfocado. Con lo que sabrá, sin lugar a dudas, que esto es un montaje. Así que lo que vamos a hacer es desenfocar este fondo. Para ello, seleccionamos la capa fondo nuevo. Nos venimos al menú Filtro, Desenfocar, Desenfoque Gaussiano. Y sencillamente buscamos un desenfoque que quede bien con la imagen. A mí me gusta empezar desde abajo, desde números bajos, e ir subiendo, ¿de acuerdo? Poquito a poco, hasta conseguir un desenfoque que coincida con el desenfoque que tenemos aquí en este hombro. Tal vez un pelín más. Más o menos por ahí, alrededor de un radio 40. Por ahí. No sé, tal vez un pelín menos, que se vea un poco el detalle de las torres. Por ahí me gusta. Le doy a OK. Y ya tendríamos nuestro fondo desenfocado. Vamos a ver la diferencia con el enfoque y con el desenfoque. Fijaros cómo ahora ya no se nota que esta imagen está, digamos, cambiada, que hemos cambiado el fondo. Bien, ahora sí vamos a corregir el recorte para que quede un poco mejor.
Lo primero aquí arriba, fijaros, como está totalmente blanco, nos quedó parte de la otra imagen. Seleccionamos la máscara de capa, cogemos un pincel, opacidad y flujo al 100%, opacidad la vamos a bajar alrededor de un 20, ¿de acuerdo? En realidad la opacidad, que aunque no sea cómodo trabajar nosotros, nos vale, pero de acuerdo, pero siempre una opacidad baja y un color negro como color frontal. Y sencillamente vamos a ir pintando despacito, perdón, me la estoy llevando, vamos a hacer un poco de zoom. Vamos a ir pintando para eliminar estas zonas que nos han quedado. Por ahí tenemos. Aquí en el vestido podemos eliminar parte que nos ha quedado por fuera. Y si queremos recuperar la parte del vestido que está por dentro, pulsamos la tecla X para intercambiar el color negro por color blanco, o hacemos clic en esta flechita curvada que tenemos aquí. Vamos ajustando el tamaño del pincel y pintamos. Y de esta forma podemos recuperar nuestro vestido, intercambiando entre colores negro y blanco con la tecla X. Podemos ajustarlo hasta que quede de una forma que nos guste. Yo no me voy a parar mucho, como ya he dicho, porque, bueno, no quiero que el tutorial se extienda demasiado. Si fuese para un trabajo mío, pues me pararía más en retocar todos los bordes y demás que estén mal. Yo aquí solo voy a retocar lo más evidente. Fijaros aquí, tenemos algo del fondo, del otro fondo, del original, ¿de acuerdo? Así que sencillamente vamos a ir pintando para eliminarlo. Si me paso, como me pasé aquí, X para volver al color blanco. Y pinto. Si tengo que hacer varias pasadas, las hago. Vuelvo a pulsar X para coger el color negro y elimino todos estos bordes. X para volver al color blanco y recupero el vestido. Bueno, como veis se trata de ir simplemente ajustando un poco los bordes. Si vemos zonas, o por ejemplo esta de aquí, fijaros como el tono no coincide, lo que tenemos que hacer es simplemente, con la opacidad baja, incluso más baja, con un 10%, color negro, lo vamos a pasar por encima un poco, para que coja un poco del tono del fondo. Y de esta forma podremos disimular ese defecto. Como os decía, esto de aquí lo voy a eliminar del todo, ¿de acuerdo? Podría hacer lo mismo que he hecho en este lado, pero lo quiero eliminar porque da un aspecto descuidado, despeinado, con lo cual lo voy a eliminar. En este caso voy a poner la opacidad al 100%. Voy a poner, por cierto, no lo dije, ahora que estaba retocando, el pincel poner una dureza aproximada del 50%, ¿de acuerdo? Para retocar los bordes, porque queremos tener precisión, pero que queden los bordes difuminados, con lo cual una dureza del 50% es bastante correcta. Ahora mismo para eliminar lo voy a poner al 0% y sencillamente voy a pintar sobre estos pelos que no quiero que aparezcan. Simplemente por eso, porque da un aspecto despeinado y la verdad me parece que queda mejor sin ellos. Incluso más adentro lo voy a quitar. Pues más o menos por ahí. Me parece que queda mejor. Vamos a quitar un poquito por aquí. Y ahí está, me parece que queda mejor. Voy a volver a poner la opacidad a un 20%. Y voy a pasarlo un poco por este borde. Por aquí arriba un poquito. Aquí nos queda un poco también. Bueno, así más o menos. A mí ya me valdría. Vosotros en casa, si queréis, pues os paráis un poco más. Bien, otra cosa que podemos hacer para que la imagen nos quede más homogénea, que no se note tanto el retoque, es crear una división de tonos. Esto ya vimos cómo hacerlo en otros tutoriales. Lo que tenemos que hacer es venir a este icono, hacer clic y crear una capa de ajuste de curvas. Ahora, aquí en el desplegable, vamos a ir seleccionando cada uno de los colores. Vamos a empezar por el rojo, nos vamos a venir a este punto que tiene en esta esquina y vamos a tirar de él un poco hacia la izquierda, pero siempre pegado a la parte de arriba. Y de esta forma estaremos añadiendo rojo a las altas luces. En este caso, como ella ya tiene el tono de piel bastante rojizo, yo si le doy mucho, vemos que se va a volver muy rojo, con lo cual le voy a dar muy poquito. Pero muy poquito. Y aquí, en la parte inferior, en la esquina contraria, vamos a tirar hacia la derecha, hasta que cojamos un tono que nos guste. De esta forma estaremos añadiendo cianes a las sombras. Desplegamos, nos vamos al verde y hacemos al contrario, es decir, en esta esquina vamos a tirar hacia abajo, también muy poquito porque estaría añadiendo magenta a las altas luces, fijaros, así que muy poquito. Y en la esquina contraria
tiramos hacia arriba para añadir un poco de verde a las sombras. También muy poquito. Y en el azul, lo mismo que en el verde. Vamos a tirar de aquí un poquito hacia abajo. Estaremos añadiendo amarillo a las luces. Y en el contrario, tiraremos hacia arriba. De esta forma estaremos añadiendo azules a las sombras. Y más o menos así, a mí ya me gusta. Vamos a ver, antes de aplicar la división de tonos, de hecho, vamos a renombrarlo. División tonos. Y vamos a ver antes y después. Ves que se crea una imagen más homogénea y mucho más realista. Bien, pues así es como conseguiremos cambiar el fondo de una imagen. Vamos a ver, antes y después. Con un poquito de práctica podemos conseguir cambiar el fondo de cualquier imagen a nuestro gusto y crear así nuestro propio fotomontaje. Bueno, pues esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo podéis hacer clic en like y suscribiros al canal. Y a mí ya solo me queda despedirme hasta el siguiente tutorial. Nos vemos.